Estamos de vuelta, amigos, amigas, y ahora vamos a conversar un poquito de reputación corporativa y la conexión de las ciber o cyber crisis que se están dando continuamente todos los días en el mundo, ataques, hackeos y problemas que tienen las grandes corporaciones, las medianas, las chicas, y que los complican con los clientes y pueden afectar obviamente su reputación corporativa. Tenemos una experta en temas de reputación corporativa de una empresa multinacional, FTI Consulting. Nos acompaña Laura Murcia Obregón, lo voy a decir en inglés, Director de Strategic Communications. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. No sé si dije bien tu cargo, pero bueno, ahí me corriges. Ajá, Alex, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. No, efectivamente, soy directora en comunicaciones estratégicas en el área de crisis, cibercrisis y reputación corporativa en FTI Consulting, en la oficina de Bogotá. Perfecto, o sea, no había para qué decirlo en inglés, que estoy viendo acá una presentación y yo vi el título en inglés, pero bueno, mejor, más fácil en español. Oye, contarles que Laura estudió ciencias políticas en Barranquilla, Colombia, y después hizo 3 másters al mismo tiempo, que le voy a pedir a ella que nos explique cómo eso de hacer 3 másters al mismo tiempo y en distintos lugares, o sea, tenía gemelas o como la física cuántica, estaba dividida. No, creo que son de esas experiencias que se viven a punta de café. Pero sí, no, estudié ciencia política en Barranquilla y me hice mi máster, que es un máster que se llama Global Markets, Local Creativities, la sigla es GLOCAL, y ese máster lo hice en la Universidad de Glasgow, Está en bueno, oye, Escocia. está bueno el nombre, porque en mercados globales, creatividad local. Unidades locales, exacto, y el nickname es GLOCAL. Ya, Eh, la hice en Escocia, en la Universidad de Glasgow, en Barcelona, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Göttingen en Alemania. Y perfecto. es básicamente un máster que, a ver, todo el mundo lo explica distinto porque yo creo que cada experiencia de cada persona fue completamente distinta, pero el máster lo que quiere ver es la conexión entre el desarrollo local y el desarrollo global, cómo de alguna manera la globalización ha influenciado el desarrollo de los territorios, pero los territorios a su vez han afectado esa globalización y se centra en diferentes industrias, las industrias creativas, o sea, toda esta onda de coworking, o sea, de Airbnb, las industrias formales como financiera, la industria minero-energética e incluso el fintech. Entonces, durante 3 años viví en 3 países, bueno, 4. Viví en Escocia, viví en Alemania, viví en España. También dicté clases en Holanda y nada, me tocaba vivir a punta. Aprendí lo que era viajar ligero, que para mí fueron 2 maletas grandes, un carry-on y una mochila gigante porque necesitaba tener ropa para todo. Entonces, Oye, pero esto de, entiendo que sean 3 lugares, pero ¿por qué ajá. son 3 máster? Porque explicaste este máster y este nickname, como dijiste tú, y viajando por estos 3 lugares, pero ¿son 3 máster con distintos nombres o con Sí, un mismo nombre? es un máster que se llama Global Markets, Local Creativities. Y el Ya, máster lo organiza una sola universidad, o sea, la administradora es la Universidad de Glasgow. Y en la Universidad de Glasgow el título que a mí me entregaron es Master International en Global Markets, Local Creativities. En la Universidad de Barcelona el título es Master of Arts ya, en Global Development y algo. Y en la Universidad de Göttingen es Master of Science en Business History. Entonces, ya. así que lo que hace el máster es adecuarse a 3 máster distintos que cada de estas universidades tiene. Y uno entra a, por un semestre, convivir con los estudiantes de ese máster, pero termina obteniendo el título que esos mismos estudiantes tienen. Entonces, para el resumen, yo tengo 3 títulos de la Universidad de Glasgow, de la Universidad en Alemania y la Universidad de Barcelona. Perfecto. Oye, cuéntanos un poquito de FTI Consulting y ahí Ujú. entramos a lo que nos convoca, que es esta temática de la reputación corporativa, con este factor, con este problema o problemática específica, este cuidado específico
de las cyber o cibercrisis. ¿Mm? Ujú. FTI, bueno, es FTI Consulting, Ujú. pero para cuestiones de español, FTI Consulting es una consultora de negocios global. Nosotros estamos presentes en más de 33 países, son 8.000, más de 8.000 empleados y surge por un tema de litigios. O sea, FTI significa Forensic Technology International y empieza por un tema de estudios forenses para temas de litigios. Y poco a poco va creciendo y va abriendo diferentes segmentos. Hay un segmento dedicado a las comunicaciones más corporativas de alguna manera, que es donde yo trabajo, que se llama Strategic Communications, comunicaciones estratégicas, que no hay que confundirlo con marketing, sino cómo a través de las comunicaciones se gestionan los riesgos, se mitigan los potenciales riesgos y se protege la reputación de la compañía en momentos de cambio o en momentos claves para para una compañía. Puede ser una fusión y adquisición, puede ser un tema de transformación, puede ser un momento en donde la compañía, por un incidente, entra en un momento de crisis. Y el ¿Y qué? equipo donde yo... Sí, No, dale, dale, te iba a preguntar antes que nos alejemos mucho. dale. Mucha gente no entiende lo que son estos estudios forenses. Uno dice forenses, parece la película CAI, Miami, ¿cómo se llama esa cuestión? O de Sí, otro. sí, es ahí, sí, Sí, sí. sí. ¿Qué es lo que son los servicios forenses? Explícale a nuestros auditores y Es, auditoras, Laura. le voy a hacer propaganda a mis colegas del segmento de FOC. Pero ellos básicamente lo que hacen es un tema de investigación a profundidad para poder entender un poco qué está pasando en las compañías. Entonces, casi que una auditoría forense. Entonces, permite entender, voy a tomar un ejemplo. Una compañía va a hacer va a entrar a un país, va a comprar un terreno y, por ejemplo, en el caso de Colombia, hacen una investigación a profundidad de dónde viene el origen de ese terreno, quién fue el dueño, cuáles son las conexiones que ha tenido. Ha tenido, digamos, un tema de presencia de violencia, alguna masacre. Me estoy claramente inventando todo lo que voy a decir. Y Ujú. también permite como entender el entorno alrededor de ese proyecto. Las comunidades que están presentes, los líderes tienen alguna relación con algún político, qué tipo de relación. O sea, es una lectura a profundidad y casi que es como un iceberg, es como salir de la punta y ver a Pero profundidad eso incluso antes de que se genere un problema, antes de que ya, se... Sí, perfecto. sí. Es hacer la Ellos, debida Ellos diligencia. hacen mucho tema de debida diligencia, exacto. Entonces, Perfecto. así surgió la compañía, fue abriéndose a diferentes segmentos e incluso hoy hay un tema de un área que maneja digamos, cuando la compañía decide hacer una compra a otra compañía, hay un área que maneja un tema de tecnología, que con ellos de hecho trabajamos mucho, que es entender un poco desde el aspecto tecnológico cómo está, digamos, la compañía. Hay un área que se encarga de todo fusiones y adquisiciones, el área que te digo de forense, y pues está mi área que se llama comunicaciones estratégicas. Perfecto. Nosotros en este programa, Laura, tenemos tres verticales. La transformación digital, y ahí tenemos una Ujú, alianza y un programa todos los viernes con la ACTI, que es la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información, donde están las grandes multinacionales como Google, Microsoft y también muchas empresas grandes chilenas, Telecom y otras de software. Tenemos la vertical emprendimiento, innovación, startups y sostenibilidad. ¿Por qué te cuento esto? Porque me interesa y nuestro público ciertamente le va a interesar la relación más profunda, más específica entre el tema de la reputación corporativa y los riesgos de los ciberataques, de la ciberseguridad. No me ujú. había tocado, uno habla de reputación corporativa en general, con millones de problemas ambientales y otras cosas, pero nunca hacerle un doble clic a esta temática. Entonces es interesante que nos cuentes cuál es tu postura al respecto y de FTI. También un poquito, yo sé que tú estuviste la semana pasada haciendo algún tipo de ejercicio, que quizá hay algunas cosas que no se pueden decir, otras que sí, de qué se trataba este ejercicio de un ataque al parecer y cómo manejar posteriormente, me imagino yo, esta crisis que se genera a esta empresa atacada que no podemos nombrar. Así que por favor, adelante con ese punto de vista específico de la reputación y la cibercrisis. ¿Mm? Arranco con una aclaración y es la razón por la cual tuve la oportunidad de visitar Chile era para poder entrenar a una empresa. Ya.
¿Qué pasa? Y para entrenarla, para en el momento en el que, digamos, tuvieran una crisis, ya entendieran un poco más cómo gestionar y cómo gestionar el equipo. ¿Qué pasa principalmente? La reputación es quizás el elemento más importante que tienen las empresas. Además Claro, de, o sea, oye, el activo, el es goodwill, el activo, exacto. claro, pues si tú piensas Es- en el valor de una empresa como la Coca-Cola, no es por los fierros, es por el valor de marca y el potencial de venta futuro que depende de la exacto, reputación. exacto, correcto. Entonces, la forma en la que lo puedo explicar de una manera simple es, imagínense un huevo. Entonces, toda la reputación termina siendo tan frágil como la cáscara que recubre un huevo. Si tú vas a un supermercado y compras una canasta de huevos y un huevo lo abres y te sale roto o tiene al menos una mínima, o sea, una mínima señal de que está roto, ¿cuáles son las probabilidades de que tú digas, sí, dale, yo lo consumo? Algunas personas dicen sí, ningún problema, pero otras personas ya una vez en eso y dicen como, no, no voy a consumir Yo, esto, me puedo enfermar. yo voy a la caja y le Porque digo, mire, está roto, véndamelo más barato. No, broma, broma. Mentira, no me hagas caso. Sigue, sigue. no, pero en mi caso es así. Entonces, la confianza como tal es el activo más importante porque en el momento en que se pierde, recuperarla es muy difícil. Entonces, cuando tú tienes una crisis reputacional, lo que tienes es un incidente de alguna manera, algo que hizo que se rompiera el cascarón y que se perdiera la confianza. ¿Con quién? Con tus audiencias estratégicas, que puede ser desde tus empleados, tus clientes, tus proveedores, el gobierno, las autoridades, el Congreso, y los medios de comunicación y cualquier otra empresa. ¿Cuándo sucede una crisis reputacional? Sucede por diferentes motivos, ya sea un evento de origen criminal, digamos, no sé, en Colombia está sucediendo esto de nuevo y es eh, un grupo armado coloca una bomba en un tubo que transporta petróleo. Ahí hay una crisis porque hay una voladora del tubo por una acción ilegal. Puede ser por un tema de desinformación, fake news, puede ser por un tema regulatorio, Un tema de eh, gobernanza, pasa un tema mucho de gobernanza, de exacto. que hay en Chile pasa mucho que hay colusiones y supuestamente, ya hoy era eso, pero te quiero dejar seguir explicando todo esto, supuestamente estas colusiones generan tremendos daños reputacionales, por supuesto, pero ¿cuánto se traduce finalmente eso en venta o se olvida fácil? Los consumidores olvidamos fácil, pero volvamos a tu línea argumentativa. No, eso que dices me permite decirte que ahí está lo delicada de la reputación, que a pesar de que nosotros como consumidores olvidamos fácil de alguna manera, no todas las audiencias olvidan tan fácil. Por eso es que la gestión de esa reputación es algo lo que mi compañía hace y es cómo protegemos la reputación de la empresa, pero si sucede un evento de estos, ¿cómo hago que la vuelva a recuperar el control o de alguna manera esa reputación? El caso de la cibercrisis es completamente distinto a una crisis normal. Y es cuando tú tienes, voy a hacer un ejemplo con una empresa energética, del sector minero energético. Cuando tú tienes una voladura de un tubo, en donde tú sabes qué te pasó, se rompió el tubo, ¿qué hacemos? Hay un protocolo, hay una emergencia. Ya hay una claridad, al menos en las primeras 12 horas, de qué es lo que se tiene que hacer. Cuando tienes una cibercrisis, tú entras a ciegas. Tú no estás seguro qué está pasando. Tú no estás seguro quién se robó la información, si se robaron la información, si no se la robaron, quién lo hizo, cómo está el estado de las operaciones. Tú entras a ciegas. Entonces, eso cambia completamente la dimensión en cómo se gestiona al incidente como tal. ¿Qué sucede? Normalmente, cuando hemos interactuado con nuestros clientes llegan al momento en el de tengo un problema, ayúdeme. Pero antes del tengo un problema y ayúdeme, hay dos momentos muy importantes que casi que pasan de vista. Lo primero es qué tan sensible la compañía está a que tiene un problema. Y ahí viene matriz de materialidad, identificación de riesgos. Y segundo, si ya sé que tengo un problema o que tengo un potencial problema, ¿cómo hago para prepararme a ello? Y eso es algo, digamos, es la forma distinta en la que desde FTI nosotros vemos la gestión de una cibercrisis y la gestión de una crisis también. Y es no solamente desde el punto de vista técnico, es del punto de vista de cómo un incidente que puede ser técnico y tecnológico tiene un impacto que va mucho más allá del incidente mismo. En Latinoamérica hay una vulnerabilidad muy grande y casi que nosotros ahora somos el destino para los ciberatacantes porque a diferencia de países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, la regulación aquí no es muy clara.
y la falta de conocimiento que muchas empresas tienen sobre los riesgos en ciberseguridad no son muy claros. Acá, de hecho, decir que uno tuvo un ataque todavía es como un tema vergonzante, o sea, es tener una letra escarlata que dije a mí me hackearon. Y eso limita mucho que muchas empresas entiendan los riesgos que trae los ataques cibernéticos, los ciberataques, y tener espacios en donde uno no solamente los expone a esto y le diga, mira, esto puede suceder por A, B, C, pero adicionalmente los prepara y les dice, bueno, te voy a preparar para que lo puedas gestionar. Eso marca la diferencia con una crisis. Si uno no ejercita el músculo de alguna manera y si uno no se prepara y no lo pone en práctica, no solamente la gestión interna del equipo técnico que responde a a la cibercrisis, sino el equipo ampliado, que es, digamos, operación, personas, el tema legal, el tema de comunicación, asuntos corporativos, el presidente de la compañía, no vas a poder gestionar. Los espacios de preparación se vuelven vitales porque ahí es donde se pueden cometer errores, ahí es donde se pueden dar cuenta cuáles son los gaps que tienen y a la larga es lo que les permite tener la confianza y la preparación para enfrentar un incidente. Ya cuando sucede el incidente, donde nosotros entramos a apoyar es, primero hay que identificar qué fue lo que pasó, que de nuevo, tú entras a ciegas. Entonces, a veces tener la claridad de efectivamente, fue un ransomware, con malware, que se robaron, quién lo tiene. Ese periodo pueden pasar perfectamente 1, 2, 3 e incluso semanas. Uno, dos, tres, ¿qué días iba a Uno decir? o 3 días, sí, Claro, 1 o 3 días e incluso semanas. Pero es la parte vital porque es lo que te permite armar toda la información necesaria para tú empezar a comunicar o empezar a gestionar esa crisis. Un segundo momento es la contención y es, ok, listo, ya yo despliego y hago todo lo posible para que no sigan afectando mi sistema o mis operaciones. Restringes, mandas mensajes digamos, a tus empleados y les dices, por favor, trabajen desde la casa. No sé, tomas todas las acciones para de alguna manera contener el incidente. La tercera parte es ya la parte de recuperación como tal del incidente. Voy a tratar de recuperar la información, voy a tratar de gestionarla de alguna manera, voy a tratar de, incluso hay compañías que dicen, voy a tratar de negociar para ver qué hago frente a estos ciberatacantes. Creo que la última parte, y para mí ha sido muy fundamental, la parte de fortalecimiento y digamos la continuidad, y es ya tuve el incidente, me hackearon, me pasó todo esto. ¿Cómo hago que las audiencias vuelvan a confiar en mí? ¿Cómo hago que vuelvan a pensar que yo puedo ser confiable? ¿Cómo hago para mantener esa confianza y devolverme al punto cero que fue el incidente como tal? En el momento en el que tú ya tienes un incidente de cualquier tipo, hay que pensar en cómo recuperar para volver a ese momento cero, cómo volver a reconstruir de alguna manera ese cascarón. Sí, sí, perfecto. sí, me voy a entender. Ujú. Oye, y el stakeholder, que es una audiencia, no es equivalente quizá el concepto de stakeholder con el de audiencia, exactamente, pero en algo sí que hay match es el cliente. Cuando uno tiene un evento de ciberseguridad y el cliente queda 3 días sin servicio, desesperado, enojado, pucha que se demora esta gente en reponerlo. ¿Cómo recomiendan ustedes manejar las expectativas, el tema de ser transparente, etcétera, etcétera? Danos un ejemplo y cómo lo harían ustedes. ¿Qué recomiendan? Bueno, lo primero que nosotros siempre recomendamos es, uno tiene que entender qué fue lo que pasó. O sea, uno primero tiene que partir por analizar qué fue lo que sucedió y entender en ese universo, vamos a llamarle de grupos, Ujú. cuáles son los grupos más vulnerables de alguna manera y casi que priorizar y entender con quién te tienes que comunicar. Hay algo que nuestra forma de abordarlo es, no solamente hay que ver lo evidente, sino hay que pensar en aquellos sujetos que no son usuales, que terminan volviéndose de alguna manera también un catalizador, ya sea para el fortalecimiento de la relación, perdón, de la relación con esas audiencias de interés, o termina siendo un detonante que agrava mucho más la crisis. Entonces, suena muy repetitivo, pero lo primero que uno tiene que entrar a decir, independientemente de la audiencia, es, me pasó esto, estamos trabajando para restablecer nuestros servicios. Es lo que se puede decir. No hay que exagerar en la respuesta. Hay que ir al grano, hay que ser contundente.
hasta cierto punto uno tiene que pensar que revela de alguna manera, porque en el caso de que si tienes un ciberataque, ¿hasta qué punto dices estoy siendo atacado por un hacker? Pero sí hay que decir, estoy sufriendo este incidente, estoy trabajando para recuperar el servicio, en tanto tiempo daremos una actualización en el momento que tengamos más información. ¿A quién se le comunica? Yo, la verdad, considero que uno tiene que empezar a ver, esto es como, las matrioshkas son de afuera hacia adentro, yo creo que hay que ir de adentro hacia afuera, es decir, primero mis colaboradores, que son los que están casi en la primera línea y los que van a tener que lidiar de alguna manera también con la presión de gestionar ese mismo incidente. Es supremamente importante entender el grupo que está respondiendo al incidente como tal versus el grupo que está manteniendo la operación, manteniendo el barco a flote. Lo segundo, consideraría la autoridad, de alguna manera. Aquí en Chile me ha impresionado mucho cómo hay una clara regulación sobre a quién se le comunica, en qué momento se le comunica. No todos los países de Latinoamérica tienen ese mismo nivel de detalle, pero de alguna manera hay que mantener esa confianza que uno ya tiene con la autoridad, entonces informar, oiga, mire, me pasó esto, estoy trabajando en esto, le voy a estar contando. Clientes y proveedores también es fundamental, porque a la larga, sobre todo en un ciberincidente, lo primero que uno que digamos dice es hasta qué punto no solamente mi información, sino la información de mis clientes y de mis proveedores, de mis empleados también está comprometida. Ujú. Y yo diría que ya uno empieza a ver otras audiencias. Entonces, esas otras audiencias, ¿qué puede ser? No sé, el usuario, digamos, la comunidad como tal, los ciudadanos, incluso los medios, pero uno casi que tiene que categorizar y eso varía de empresa a empresa, la verdad. ¿Cuáles son esas audiencias críticas a las cuales de alguna manera yo tengo que empezar a mostrar gestión versus cuáles son otras que hasta cierto punto tienen que enterarse, pero no tienen que enterarse tan pronto? En crisis o en la gestión de cualquier crisis, lo importante es cómo vamos a ser evaluados. Y vamos a ser evaluados en el sentido de cómo manejamos la presión, cómo manejamos a esos demás stakeholders, pero también cómo nos mostramos frente a esa gestión y ese manejo, ya sea estamos teniendo el control, estamos siendo transparentes, volver a los valores de las compañías es fundamental. Es como si yo siempre he hablado que tengo una cultura de diversidad, transparencia, vuelvo a esos valores. Y a la larga, lo que uno ve es que en toda esta gestión, ya sea cibernética o una crisis normal, los hechos y los datos son el 15%, el 85% en realidad es el manejo de emociones, es el manejo de cómo gestiono a las personas, es personas que están en un momento de ansiedad, de miedo, de Perfecto. incertidumbre, de presión, de estrés, entonces eso se vuelve aún más relevante que el mismo hecho mismo, Laura, nos ¿sí? quedan 2 minutos y yo lo que Ay, te... Sí, pasa probablemente. rápido. No, no, sí, sí está muy bien, pues para eso te invitamos, para que nos contara. Oye, pero preguntarte, parece un tema de doble filo la lógica de ser transparente, Ujú. porque si yo transparento demasiado, quizás mm, transparento también mis vulnerabilidades como empresa frente a ataque, a ciberataque. Entonces, ahí hay un trade-off, como dicen los economistas, hay que jugar un poquito, ser transparente, pero tampoco mostrarle al mundo que cualquier día me pueden atacar y puede generarse una crisis similar y 3 días más sin servicio, porque es complejo para la Es reputación de una empresa. complejo. No, es complejo y ahí también hay una justa medida. Es claramente no es como ser un libro abierto, pero también uno tiene que entender muy bien hasta qué punto, qué tengo que contar, hasta qué punto tengo que contarlo. ¿Sabes? Porque hay un tema de cláusulas de confidencialidad, también hay un tema de ley, pero también hay un tema de la misma, de hasta qué punto te puedo contar algo del cual no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Entonces, han sucedido muchas crisis de las cuales el público no tiene ni idea de lo que sucedió Ujú. porque solamente las personas que debían ser informadas fueron informadas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se confunde que una crisis sucede cuando es un tema mediático y no necesariamente. No necesariamente una empresa está en crisis porque se conocen medios y no necesariamente lo que se está diciendo en medios efectivamente responde a lo que la empresa está haciendo. Cuando digo que hay que ser transparente es que con esa audiencia a la cual yo le puedo contar, voy a poner un ejemplo con mis empleados, si yo les puedo decir, tengo este problema, tenemos este problema, este incidente, lo estamos tratando de resolver. Punto. Perfecto. Ya ahí tú estás siendo transparente porque estás diciendo,
tengo un problema y estoy trabajando para ello. No te estoy diciendo qué es, no te estoy diciendo cuándo lo... No, te estoy diciendo, tengo un problema. Y eso es muy importante porque una de las cosas que recomendamos es hay que ser consistente con el mensaje y hay que evitar, por el hecho de no ser un héroe, por decirlo así, es no salga a decir cosas que no tiene la forma de sostenerlo. Entonces, si tú no tienes la forma de asegurar, voy a inventarme, que el servicio de agua va a volver en 5 horas, no digas que va a volver en 5 horas, Claro. porque te vas a tener que Desdecir y rectificar. dar Exacto. explicaciones. Y ahí Oye, vuelves a perder la confianza, porque eso es como si yo a ti te y dijera. más rabia. Sí, sí. Sí, es como si te dijera te amo y a los 5 minutos te digo algo diferente. Es como que, ¿cómo así? O sea, me acabas de decir que me amas, o sea, no te entiendo. Ya ahí volviste a perder la confianza. Y esto se trata de mantener, fortalecer y recuperar la confianza. Laura, lamentablemente se nos fue el tiempo. Agradecerle a Toca Laura. volverme a invitar. Oye, sí, de todas maneras, Laura Murcia Obregón, directora de comunicaciones estratégicas de FTI Consulting, muy interesante, un tremendo mercado que se les abre con el tema de los ciberataques y la reputación corporativa. Así que muchas gracias por haber estado y cuídate mucho. Muchas gracias a ti, Alex. Y nada, espero que me vuelvas a invitar. De todas maneras, nosotros ahora nos despedimos, pero no se vayan de la clave porque ahora viene tan solo un momento con Diego Sánchez y Checho Arragada. Cuídense mucho.